En unas rancherías muy cerca de un pueblo de Zacatecas es donde nos pasó esta historia. En ese entonces tendría 10 años. Vivíamos en un pequeño rancho, mis papás, uno de mis abuelos y yo. No conocíamos otra vida. Estar en el rancho era lo mejor para nosotros. Atendíamos a los animales, y mi abuelo me enseñaba muchas cosas del campo, entre ellas, a sembrar las semillas. Cuando caía la noche, salíamos a ver las estrellas, prendíamos una fogata y alrededor de ella, mi abuelo nos contaba muchas historias. Donde la luna nos daba su luz para que la oscuridad no se adueñara por completo de la noche y diera pie a la aparición de malos espíritus. A mi abuelo, que se llamaba Pedro, le faltaba una mano, según sus historias. Algo había salido de la oscuridad y lo había mordido. Él aseguraba que no había sido un animal conocido, pero otra cosa que cuando lo atacó no le dio tiempo de defenderse. Mi padre se llamaba Andrés. Era un hombre de sangre fría, de esos de antes. No le tenía miedo a nada ni a nadie. Trabajaba en una hacienda donde a veces se quedaba a dormir cuando era necesario. Para regresar a la casa hacía unos 20 minutos aproximadamente, porque no estaba muy lejos. Por lo mismo, acostumbraba a caminar. En contadas ocasiones montaba su caballo. Muchas veces le tocó regresar ya entrada la noche. No tenía gran problema, aunque había un tramo por donde caminaba que siempre escuchaba cosas raras. Nos contaba mi papá que esas tierras le pertenecían a un rancho muy antiguo, cuyas dueñas, decían las habladurías, eran brujas. Por lo mismo, ese lugar extrañamente era el único que le daba pendiente pasar, porque no solo eran ruidos los que se escuchaban, también el llanto de algún niño y algunas risotadas salían entre el monte oscuro. Pero nunca miraba a nadie. En realidad, todo alrededor de la hacienda se contaba que era lugar de apariciones. Por lo mismo, eran pocas las personas que caminaban por ahí en la noche, porque a más de uno ya los habían asustado. En ese tiempo, escuchar de brujas o brujería era bastante común. No eran cuentos de la gente, era real. Y la mayoría de las personas conocidas habían tenido encuentros con ese tipo de seres. Era para temerles por todo lo que contaban de ellas. Decían que por las noches se acercaban a los ranchos, sobre todo donde había recién nacidos. Adormecían a las madres para después chupar la sangre de los bebés, por el ombligo o por los pies. Las brujas más jóvenes seducían a los rancheros, hacían que dejaran sus casas y después jamás los volvían a ver, o al menos no vivos. Algunos eran encontrados en el monte tirados con signos de haber peleado con alguien. Aunque era muy común decir se lo chupó la bruja, la realidad era otra. Estaban exageradamente rasguñados, las heridas parecían producidas por cuchillos o algo muy filoso. Los rancheros más viejos platicaban que esas personas habían muerto en rituales que las brujas hacían, donde ofrecían almas a cambio de favores. Por lo mismo, a esos difuntos no los dejaban enterrar en ningún panteón. Se los llevaban a sus ranchos y ahí les daban sepultura. Lo más tenebroso de todo esto es que aseguraban que algunos de los rancheros desaparecidos por las noches deambulaban por todos los caminos cercanos al llamado Rancho de las Brujas. Solo que ya estaban muertos. Otra cosa que nos contaba mi papá era que siempre que pasaba cerca de ese rancho, de la nada se le aparecía una mujer. La describía como alta, de cabello largo y desaliñado, con sus ropas gastadas. Daba la impresión de que vivía en la oscuridad y la suciedad. En ocasiones, la veía venir de frente, luego se le desaparecía. Cuando volteaba para atrás, ya había pasado. Pero otras veces, la miraba arriba de algún árbol, donde esa mujer le silbaba de manera muy rara para que volteara. Mi papá, nervioso, apuraba más el paso. Sin voltear. Eso hacía que esa mujer se carcajeara. Cuando nos contaba esa parte, mi papá imitaba el sonido de la bruja, y eso siempre me daba mucho miedo. Por lo mismo, mi papá nos tenía prohibido pasar por ese lugar, sobre todo por las noches, porque no sabía de qué podrían ser capaces de hacer esas extrañas mujeres.
Aunque ese tramo estaba como a 10 minutos de nuestro rancho, yo nunca había caminado por ahí. Recuerdo una noche. Ya pasaba de las 11. Alguien tocaba la puerta con insistencia. Mi abuelo se levantó, porque a esas horas ya dormíamos. Abrió, y era un trabajador de la hacienda. Fue a nuestro rancho para decir que a mi papá se lo había llevado una bruja. Tartamudeaba al hablar y se veía muy pálido. Pronto se levantó mi mamá y yo también, al escuchar lo que el trabajador estaba diciendo. Mi abuelo y mi madre estaban sorprendidos con lo que aquel hombre les contaba, y como se dieron cuenta que yo estaba a punto de llorar, me dijeron que me fuera para el otro cuarto. Desde ahí pude escuchar lo que hablaban. Veníamos pasando por el rancho de las brujas, dijo aquel hombre, cuando a unos metros adelante alguien estaba a mitad del camino. No podíamos distinguir quién era, así que nos detuvimos. Como no se movía, decidimos avanzar. Cuando lo miramos de cerca, era una criatura aterradora, con una expresión horrible. Tenía unos ojos enormes, los cuales no parpadeaban, nos miraban fijamente. Además, su boca estaba abierta totalmente. Tenía todo el pelo blanco, y su piel era gris y estaba completamente arrugada. Fue una gran impresión verla. Le dije a Andrés que corriéramos, pero él no respondió al momento. Entonces, aquella mujer se nos echó encima, tratando de agarrarnos con unas uñas impresionantes. En un descuido, me agarró de un brazo. Yo le gritaba a Andrés que me ayudara, pero parecía que estaba pegado al suelo. No supe cómo logré zafarme, y esa criatura lo agarró a él. Yo que estaba escuchando a ese señor desde el otro cuarto no podía dejar de imaginarme a esa bruja con su cara horrible en la oscuridad, atacando a mi padre. Con eso era suficiente para estar espantado. Por último, el trabajador de la hacienda dijo que él corrió todo lo que pudo, mientras que mi papá se quedó atrapado frente a ella, como hipnotizado. Mientras corría, volteó a verlo y miró cómo esa mujer lo llevaba arrastrando por el rancho de las brujas. Mi abuelo y mi mamá dijeron que irían por él, mientras agarraban un machete. Le pidieron al señor que los acompañara, pero este se negó rotundamente y salió casi corriendo de nuestro rancho. Todo era un caos cuando salieron de la casa. Yo me fui detrás de ellos, me gritaban que me regresara, pero no les hice caso. Una porque no quería quedarme solo, y otra porque quería ayudar a mi papá. Por las prisas, ni siquiera llevaba una linterna, ni nada para alumbrar el camino, solamente la luz de la luna nos ayudaba para no tropezar. Sin importar nada, casi corríamos, mientras mi mamá le gritaba a mi padre por algunos minutos, que a mí se me hicieron una eternidad. Nos dirigimos a ese rancho, no sé en realidad de dónde sacaban fuerzas mi mamá y mi abuelo para caminar con tanta prisa. Al llegar a la cerca de ese rancho, mi mamá dejó de gritar, porque el ambiente que había en ese lugar era realmente extraño. Tal vez era mi miedo el que me hacía imaginar que algunas figuras brincaban por encima de los árboles y también escuchaba extraños susurros. Sin perder tiempo, mi abuelo, como pudo, levantó los alambres de púas y entramos a ese desconocido rancho. Caminamos algunos minutos hasta que a varios metros se podía ver la casa, totalmente oscura. Cuando nos acercamos, noté que se encontraba en un estado deplorable. Parecía abandonada desde hacía muchos años. Extrañamente, se sentía la presencia de alguien, pero no había personas ni animales por ningún lado. Las hierbas habían crecido sin control, al igual que los árboles, al grado de obstruir la visión. Había algunos establos, pero era un lugar desolado, envuelto en un silencio perturbador. La casa principal era toda de madera, demasiado vieja y deteriorada. Todas las ventanas estaban cubiertas con pedazos de madera, y de su interior salió un olor nauseabundo, como si hubiera un animal muerto. Antes de entrar a la casa, se escuchó un ruido en la parte de atrás. Decidimos caminar por los alrededores para ver qué había sido eso. En el patio, aún entre la oscuridad de la noche, se podían notar varias cruces, como si fuera un pequeño cementerio. Al caminar un poco más,
me di cuenta de que había muchos huesos tirados, prácticamente regados por todas partes. Volteé a ver a mi abuelo, pero lo veía tan sorprendido como yo lo estaba. Ese lugar era para darle miedo a cualquiera. Las cruces estaban rotas, y las tumbas eran montones de tierra, solamente que sobresalían de la maleza. Mi madre me pedía que no me asustara y que abriera bien los ojos, porque mi papá podría estar herido, o quizá desmayado por ahí. Como no se veía a nadie, en voz baja dijo mi abuelo que entraría a la casa. Nosotros lo seguimos, porque no nos íbamos a quedar solos en medio de esa terrible oscuridad. Pero cuando entramos ahí, la oscuridad era peor. La poca luz de la luna que entraba por las ventanas no era suficiente para distinguir algo. Mi abuelo y mi mamá hablaban tan bajo que no podía escuchar lo que decían. Caminábamos a tientas, casi arrastrando los pies. Mi mamá se asomó por una rendija de una ventana y retrocedió tan rápido que me hizo tropezar. Asustada, nos decía muchas veces que algo estaba afuera, mientras nos jalaba para un rincón de la casa. Su actitud me asustaba más de lo que de por sí ya estaba. Le dije que a lo mejor era mi papá. Ella solamente movía su cabeza para decir que no. Mi abuelo, con su machete en mano, se asomó por la ventana y dijo confundido que no había nadie. En eso, escuchamos como algo golpeó el techo. Yo realmente asustado les decía que nos fuéramos de ahí, pero mi mamá dijo que no dejaría a mi papá en manos de esas brujas. Nunca había sentido tanto miedo como esa noche. Todavía más perturbador fue escuchar que algunas mujeres hablaban afuera de la casa. No tengo reparo en decir que me mordía una mano para llorar en silencio. Mi mamá también se notaba que estaba asustada, como me tenía agarrado de una mano en ocasiones me apretaba demasiado, tanto que me dolía. A veces yo hacía el intento por soltarme, pero me era imposible. Pasaba el tiempo, y aquellas mujeres no paraban de hablar, y de vez en cuando soltaban risotadas espantosas, que me erizaban la piel, porque se escuchaba el mismo sonido que hacía mi papá cuando las imitaba. Luego se empezaron a escuchar unos chistidos, al mismo tiempo que golpeaban las paredes de la casa. Mi abuelo, en tono preocupado, dijo algo que era lo último que quería escuchar. Lo más seguro era que esas brujas ya no se habían olido, y seguramente no nos dejarían escapar. Pero todo era una profunda oscuridad ahí dentro. Si alguna de esas horribles mujeres se metía a la casa, difícilmente la podríamos ver. Al contrario de ellas, que según las cosas que se decían, podían ver en medio de las tinieblas. Al paso de muchos minutos, las voces se incrementaron. Todo nos hacía suponer que eran más de 4 brujas las que estaban afuera, y temíamos que pronto llegaran más. Mi abuelo caminó despacio hacia la ventana, mientras nosotros lo mirábamos, casi sin respirar. Ahí estuvo unos minutos. De regreso, nos dijo que eran muchas, esas mujeres, pero que al parecer todas estaban en el patio trasero, alrededor del pequeño cementerio. Si salíamos despacio y sin hacer ruido por enfrente, quizá la podríamos librar. Cuando lo íbamos a intentar, se escuchó un portazo. Rápidamente nos escondimos detrás de algo que parecía ser un mueble. Estuvimos así un momento, pero no pasaba nada. Luego, el sonido de unos pasos nos hizo saber que una o varias brujas habían entrado. Nos pegamos a la pared, quedándonos quietos. Por más esfuerzos que hacía para ver quién andaba caminando, no podía ver nada. Una fuerte respiración era lo único que se escuchaba. Algo como una sombra fue lo único que pude ver cuando pasó por enfrente de nosotros. Nos dimos cuenta de que eran ellas las que despedían ese olor asqueroso. Además, era claro que podían ver en la oscuridad, porque nunca tropezaron con nada. Solo tardó unos momentos y salió de la casa. Pasados unos minutos, algo iluminó el patio trasero. Habían prendido una hoguera grande, porque el reflejo entró por todas las rendijas de las ventanas, y pudimos ver con un poco más de claridad el lugar donde estábamos. Había montones de hierbas, además se podían ver algunos huesos tirados en el piso, ropa, sombreros, zapatos.
En las paredes abundaban las telarañas y todo estaba lleno de polvo. Muy cerca de nosotros, pude ver que las botas de mi papá y su sombrero estaban ahí tirados. Mi abuelo dijo que saliéramos, y mi mamá ya no se negó, porque también estaba muerta de miedo. Quizás suene cruel, pero en ese momento se nos olvidó a mi papá. No pude decir que había visto sus cosas, solo quería salir corriendo hacia mi casa, tratando de hacer el menor ruido posible. Salimos deprisa. Se podía escuchar el sonido de las ramas secas al quemarse, y alcanzábamos a oír el murmullo de las mujeres que hablaban sin temor a ser descubiertas. Al llegar a la cerca de alambre, mi abuelo volteó para atrás y no se apuró para salir de ahí, mientras caminábamos deprisa. Se escuchaba el roce de los matorrales, como si alguien corriera entre ellos. Sin hacer caso a todo lo que se escuchaba, a duras penas llegamos a nuestro rancho y nos encerramos. Recuerdo que me agaché, apoyando mis manos sobre las rodillas, para recuperar el aliento. Esa noche no dormimos, nos la pasamos rezando por mi papá hasta que amaneció. Apenas iluminó el sol, mi abuelo salió a los ranchos vecinos para que algunos hombres lo fueran a acompañar a buscar a mi papá. Casi a mediodía, regresó con un semblante sombrío. Se le notaba preocupado y triste. Trató de convencer a mi mamá de que mi papá estaba bien, porque algunos rancheros dijeron que lo vieron por la noche, acompañando a una mujer, rumbo a un pueblo cercano. Escuchar eso lejos de molestarla, a mi mamá guardó silencio. Porque no solo ella, los tres sabíamos que era una mentira y que la realidad era aterradora. Más tarde, escuché platicar a mi abuelo con mi mamá. Le decía que cuando llegaron al rancho, no encontraron nada raro. No había huellas de que pudieran haber prendido una hoguera, ni nada. El lugar estaba completamente desolado. Poco a poco nos fuimos haciendo a la idea de que mi papá ya no regresaría. Todos estábamos tristes y escuchaba llorar a mi mamá por las noches. Días después, para volver todo más tormentoso, algunas personas de por esos rumbos aseguraban haber visto a mi papá deambular por veredas oscuras en altas horas de la madrugada, con sus ropas desgarradas y una expresión de terror reflejada en su cara. Fue tan terrible escuchar eso que decidimos irnos de ahí. Sabíamos que los hombres que se aparecían por las noches era porque estaban muertos. Como mi mamá quería salir para ver si era mi papá el que decía a la gente, mi abuelo vendió el rancho, y jamás volvimos a pisar esas tierras. Con el tiempo, mi abuelo murió, luego mi madre. Los dos sin poder superar todo aquello. Yo hice mi vida, y cuando les conté esta historia a mis hijos, después de muchos años, se llenaron de espanto. No lo podían creer. Cuando me pidieron que les dijera el lugar de lo sucedido, me negué, porque los miré con la intención de ir a ese lugar tenebroso. No sé si aún existe ese rancho, y por lo mismo, no lo menciono aquí. Es perturbador imaginar que mi padre fue víctima de unas brujas que aún se aparecen por las noches y que caminan sin rumbo. Es algo que, de ser cierto, no se lo deseo a nadie. Si es la primera vez que nos escuchas, escucha nuestro contenido y, si te gusta, por favor, apóyanos suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Además, puedes encontrar y escuchar más de nuestro contenido en el canal secundario Voces Siniestras. Te dejaré el enlace en la descripción y comentarios de este video. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro para Rede.